En este viaje hacia los rincones más oscuros de la antigüedad, exploraremos los relatos sumerios que describen criaturas capaces de alimentarse de la esencia vital, figuras capaces de cambiar de forma bajo la sombra de la luna y entidades que se movían en la frontera entre lo humano y lo sobrenatural. Revelaremos cómo estos mitos se convirtieron en la base de los vampiros y hombres lobo que conocemos hoy. Y rastrearemos su transformación a lo largo de milenios hasta llegar a culturas que jamás imaginarías que compartían estas visiones. Descubriremos conexiones ocultas entre tablillas de arcilla, rituales olvidados y temores primitivos que siguen latiendo en nuestras leyendas actuales. Si alguna vez te has preguntado de dónde surgieron los monstruos más persistentes de nuestra imaginación, este es el momento de adentrarte en su origen más remoto. Los sumerios documentaron su mundo con un detalle sorprendente, pero entre sus tablillas aparecen referencias inquietantes a entidades nocturnas que acechaban aldeas enteras y cuyo comportamiento recuerda de manera perturbadora a las criaturas de nuestro folclore moderno. Estas referencias no se presentan como cuentos o leyendas, sino como advertencias de sacerdotes y administradores que registraban los sucesos de su tiempo con la precisión de un cronista. Una de estas entidades era descrita como una figura oscura que vagaba durante la noche y drenaba la vitalidad de los vivos, dejando cuerpos débiles y enfermos a su paso. Este ser era llamado Ekimu, y sus características despiertan ecos claros del vampiro que siglos después surgiría en Europa. Aunque los sumerios hablaban de él como una presencia espiritual que invadía hogares silenciosamente. El Ekimu no era simplemente un espíritu inquieto, sino una entidad ligada a los muertos que no habían recibido los rituales funerarios adecuados. Esta conexión entre muerte incompleta y depredación nocturna generó una imagen profundamente inquietante en la mentalidad mesopotámica, y su figura se convirtió en una advertencia que trascendía la superstición. Junto al Ekimu también aparece el Utukku, una criatura más corpórea y asociada con la ferocidad, la violencia y la capacidad de adoptar formas animales para atacar a los vivos. Algunas tablillas describen a seres capaces de desplazarse con rapidez, gruñir como bestias y desgarrar cuerpos humanos durante los episodios nocturnos, lo que ha llevado a algunos investigadores a vincular estas figuras con el concepto primitivo del hombre lobo. Para los sumerios, la noche representaba un reino donde los límites entre lo humano y lo sobrenatural se volvían peligrosamente delgados, y estos seres actuaban como recordatorio de que incluso en las primeras ciudades de la humanidad existían miedos que no podían explicarse mediante leyes naturales. La oscuridad no era simplemente ausencia de luz, sino un territorio habitado por fuerzas que escapaban a la comprensión racional. Estos relatos no eran marginales dentro de la cultura sumeria, pues aparecen en rituales, oraciones y conjuros destinados a proteger a la población de influencias malignas. Las tablillas que mencionan a estas entidades muestran una preocupación real por ataques nocturnos, desapariciones y enfermedades repentinas que afectaban a comunidades enteras y que eran atribuidas a la acción de estos seres. Resulta llamativo que muchas de estas historias surgieran en un período de intensos cambios sociales, cuando pequeñas aldeas se transformaban en ciudades complejas y los miedos antiguos buscaban nuevas formas de expresarse. La imaginación colectiva encontraba en estas criaturas un modo de explicar aquello que la medicina y la observación aún no podían entender, y los sacerdotes actuaban como guardianes entre el mundo humano y el mundo invisible. En este contexto, la figura del vampiro y la del hombre lobo aparecen no como monstruos creados por el folclore europeo, sino como arquetipos que quizá nacieron milenios antes, en las llanuras de Mesopotamia, donde los sumerios construyeron las primeras ciudades de la humanidad. Estos arquetipos se repiten de manera inquietante en culturas muy separadas entre sí, lo que sugiere que las raíces de estos temores
pueden hundirse en una memoria más profunda y antigua. A medida que avanzamos por las tablillas sumerias, descubrimos relatos sobre seres que acechaban los bordes de la civilización. Criaturas que podían tomar la forma de animales salvajes y atacar en momentos de vulnerabilidad. Estas historias se entrelazan con rituales destinados a expulsar a las bestias nocturnas que se acercaban a los corrales y las casas, dejando una sensación de peligro constante entre los habitantes de las primeras ciudades. Los sacerdotes sumerios elaboraron himnos y encantamientos para proteger a los vivos de estas amenazas y para mantener a raya a los seres que surgían desde la oscuridad. Estos textos no se limitaban a nombrar a las criaturas, sino que detallaban sus comportamientos, sus debilidades y los métodos necesarios para resistir sus ataques, un detalle que evoca prácticas posteriores asociadas con la lucha contra vampiros y hombres lobo. Entre los seres más inquietantes mencionados en las tablillas sumerias aparece la figura de Lamashtu, una entidad femenina temida por su crueldad y descrita como una presencia nocturna que atacaba durante el sueño. Su figura combina rasgos humanos y animales, y su capacidad para consumir la fuerza vital de los vivos recuerda de manera sorprendente a las criaturas vampíricas que siglos después poblarían la tradición occidental. Para los sumerios, Lamashtu no era una metáfora, sino una amenaza que exigía la realización de complejos rituales de protección. Las descripciones de Lamashtu la presentan con garras afiladas y un apetito insaciable por la sangre, lo que convierte a esta entidad en uno de los antecedentes más antiguos del vampirismo. Los rituales destinados a mantenerla alejada incluían la colocación de amuletos en los hogares, así como recitaciones nocturnas que buscaban desviar su atención hacia ofrendas simbólicas. Estos detalles revelan un temor profundamente arraigado hacia seres que no pertenecían por completo al mundo humano ni al mundo espiritual. Otra figura femenina que emerge en este terreno de sombras es Lilitu, considerada por muchos investigadores como la precursora directa de la mujer vampiro. Lilitu era una entidad asociada al viento nocturno y a la seducción peligrosa, capaz de atraer a los hombres para luego consumir su energía vital mientras dormían. Sus apariciones eran descritas como visitas silenciosas durante la noche, y su capacidad para moverse entre el mundo físico y el espiritual generó una sensación de inquietud permanente entre los habitantes de Mesopotamia. Lilitu se convirtió con el paso del tiempo en un arquetipo poderoso, y su nombre evolucionó en distintas culturas, dando origen a figuras como Lilith, cuyo legado atravesó fronteras y se instaló en el imaginario religioso y mitológico. Esta continuidad histórica demuestra que los miedos ancestrales rara vez desaparecen, pues se transforman y adoptan nuevas formas según las creencias y los temores de cada época. La presencia de estas entidades femeninas refuerza la idea de que los sumerios no veían la oscuridad como un simple fenómeno natural, sino como un reino habitado por seres que podían cambiar de forma, alimentarse de los vivos y alterar el curso de la vida cotidiana. Estos relatos aparecen en tablillas dedicadas al ámbito doméstico, lo que indica que la gente común temía los ataques nocturnos tanto como las amenazas materiales que rodeaban a las ciudades en expansión. Mientras las criaturas vampíricas poblaban los sueños y las inquietudes nocturnas, aparecían también figuras asociadas a la metamorfosis animal, lo que abre la puerta a los orígenes de la leyenda del hombre lobo. Algunos textos describen a individuos capaces de adoptar formas bestiales durante la noche, impulsados por fuerzas que escapaban al control humano. Estas transformaciones estaban ligadas a la influencia de espíritus salvajes que habitaban los desiertos y las montañas alejadas de la vida urbana. Estos seres híbridos eran vistos como portadores de caos, pues combinaban la inteligencia humana con la ferocidad animal, un aspecto que generaba un temor profundo
en una sociedad que valoraba el orden, la ley y la estabilidad. Para los sumerios, la idea de perder la identidad humana en favor de un instinto animal era una manifestación de descontrol espiritual. Y las tablillas mencionan casos donde sacerdotes debían intervenir para restaurar la armonía perdida. Algunos rituales dedicados a contener estas transformaciones mencionan la influencia de la luna, un elemento que refuerza la conexión con los mitos posteriores del hombre lobo. La luna era vista como una fuerza capaz de alterar el estado espiritual de un individuo vulnerable, lo que generaba episodios de comportamiento salvaje y ataques violentos que dejaban a las aldeas en un estado constante de alerta. La transición entre el ser humano y la bestia aparece como un límite difuso dentro de la cosmovisión sumeria, donde el alma podía fragmentarse y ser tomada por entidades que habitaban más allá de lo visible. Estas ideas crearon un espacio propicio para temores sobre criaturas que recorrían la noche con un hambre insaciable y una fuerza descontrolada, anticipando conceptos que siglos después definirían al hombre lobo europeo. Para la población sumeria, el mundo estaba lleno de presencias invisibles que influían en cada aspecto de la vida, y esas criaturas nocturnas eran percibidas como recordatorios de que la humanidad no estaba sola en la creación. Cada desaparición misteriosa, cada enfermedad repentina y cada ataque inesperado era interpretado como una manifestación de estas fuerzas, y por ello, los templos se convirtieron en centros de protección tanto espiritual como comunitaria. Las historias que surgen de estas tablillas no deben entenderse como simples mitos, pues para los primeros habitantes de Mesopotamia formaban parte de la realidad cotidiana. El miedo a los espíritus vampíricos y a las bestias metamórficas definía comportamientos sociales, rituales y decisiones importantes, lo que demuestra la profunda influencia de estas criaturas en la vida diaria. En los templos sumerios se realizaban rituales destinados a impedir que las criaturas nocturnas cruzaran los límites del mundo humano. Estos rituales estaban a cargo de sacerdotes especializados que conocían las fórmulas antiguas para expulsar entidades y restaurar el equilibrio espiritual. Las tablillas que describen estos procedimientos detallan palabras, gestos y objetos que debían emplearse para proteger los hogares del ataque de seres invisibles que acechaban durante la noche. Los sacerdotes utilizaban amuletos fabricados con materiales considerados puros, como el lapislázuli y el cobre, y los colocaban en puntos estratégicos de la vivienda para bloquear el acceso de espíritus depredadores. Estos amuletos llevaban inscripciones con nombres divinos y símbolos que representaban la luz, pues se creía que la luminosidad era la única fuerza capaz de debilitar a las criaturas que se alimentaban de la vitalidad de los vivos. Los conjuros más complejos involucraban el uso del fuego, un elemento sagrado que simbolizaba la presencia de los dioses y que actuaba como frontera entre el mundo humano y el reino espiritual. El fuego purificaba los espacios y disipaba la influencia de criaturas capaces de desorientar a los vivos mediante pesadillas, fiebres y episodios de debilidad repentina. Su presencia era vista como una barrera infranqueable para los seres de la noche. Entre los métodos más intrigantes aparece la colocación de figuras de arcilla destinadas a absorber la energía de las entidades vampíricas. Estas figuras representaban seres que atraían la atención del espíritu agresor, permitiendo redirigir su ataque lejos del cuerpo humano. Al amanecer, la figura era destruida en un acto simbólico que buscaba sellar la derrota de la criatura y liberar al hogar de su influencia. Muchos de estos rituales se realizaban después de noches donde aldeas enteras experimentaban pérdidas misteriosas de ganado o enfermedades repentinas que dejaban a las familias en un estado de profunda incertidumbre. Las descripciones de estos episodios muestran un patrón inquietante de ataques nocturnos atribuidos a seres que se movían con rapidez y violencia,
dejando señales que no podían explicarse mediante causas naturales conocidas en la época. La población sumeria interpretaba estos sucesos como visitas de criaturas que podían cambiar de forma para confundir a los humanos. Los sacerdotes registraron relatos donde los atacantes eran descritos como figuras humanoides, con características animales, capaces de moverse entre la sombra y la luz sin ser detectados. Esta dualidad alimentó la idea de que existían seres híbridos que podían desplazarse por la noche sin dejar rastro. Los ataques al ganado eran especialmente temidos, pues se creía que las criaturas buscaban la sangre de los animales para fortalecer su energía antes de atacar a los humanos. Los registros mencionan cuerpos encontrados sin señales claras de heridas, pero con una pérdida evidente de vitalidad que generaba una profunda preocupación entre los habitantes de las aldeas. Estos patrones recuerdan de forma inquietante a relatos posteriores sobre vampiros que se alimentaban discretamente antes de atacar a sus víctimas más vulnerables. Las historias sobre hombres capaces de transformarse en bestias se intensificaban en épocas de tensión social, especialmente cuando los recursos escaseaban y el miedo se extendía con rapidez. La presencia de individuos actuando de manera errática durante la noche era interpretada como señal de posesión por entidades salvajes, lo que generaba un ambiente de sospecha y temor en las comunidades más aisladas. La frontera entre enfermedad y transformación espiritual era tan delgada que cualquier comportamiento fuera de lo común podía despertar acusaciones. Estos relatos incluían descripciones de figuras que vagaban por los campos con movimientos antinaturales, gruñidos profundos y una fuerza que superaba con creces la de un ser humano común. Los testigos hablaban de sombras que corrían junto a ellos y desaparecían en cuestión de segundos, dejando la sensación de que la criatura había regresado a un estado animal para escabullirse en la oscuridad. Este tipo de testimonios contribuyó a cimentar la idea de seres mitad humanos y mitad bestias. Los sumerios veían estas transformaciones como una ruptura del orden divino, pues la humanidad había sido creada para habitar un punto intermedio entre los dioses y los animales. Convertirse en una bestia significaba perder la esencia espiritual que diferenciaba a los humanos de las criaturas salvajes, y por ello, estos casos eran tratados con extrema seriedad por los sacerdotes, quienes realizaban rituales intensos para recuperar el equilibrio del individuo afectado. Algunos textos mencionan noches donde la luna llena transformaba la percepción del mundo, intensificando el comportamiento errático de personas vulnerables a la influencia de entidades oscuras. Aunque los sumerios no hablaban de hombres lobo en términos modernos, la asociación entre la luna, la transformación y la ferocidad nocturna aparece de forma clara, revelando un arquetipo que siglos después reaparecería en las leyendas europeas. Para los habitantes de Mesopotamia, la noche era un escenario cargado de amenazas invisibles que podían atacar sin previo aviso. Las criaturas vampíricas y las bestias metamórficas se convirtieron en personajes recurrentes de historias compartidas alrededor de los hogares, pues reflejaban los temores de una sociedad que luchaba por comprender fenómenos que escapaban a sus conocimientos prácticos y científicos. En este contexto, el misterio se convertía en explicación, y la oscuridad era un espacio poblado de peligros reales. En la vasta colección de relatos sumerios existe un vínculo profundo entre la búsqueda de la inmortalidad y el contacto directo con fuerzas que habitan más allá de la vida ordinaria. Este tema aparece con claridad en la epopeya de Gilgamesh, cuya travesía lo llevó a enfrentarse con criaturas que desafiaban los límites de lo humano y lo sumergían en un territorio donde la muerte, la sangre y la transformación eran elementos inseparables. Estas historias no solo simbolizan desafíos espirituales, sino que también anticipan ideas que siglos después darían forma a los mitos del vampiro inmortal. Gilgamesh
se encuentra con seres que representan una conexión perturbadora entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y entre ellos destacan criaturas que se alimentaban de la esencia vital de quienes se desviaban del camino. Estas descripciones evocan la figura arquetípica del ser nocturno que aprovecha las debilidades humanas, y aunque no se menciona la sangre de manera explícita como alimento, la pérdida de fuerza y vitalidad alude a un proceso muy similar al fenómeno que asociamos con el vampirismo. En el relato también aparece la figura de Enkidu, un ser mitad salvaje y mitad humano, cuya existencia pone en duda los límites que separan la naturaleza animal de la naturaleza humana. Enkidu es presentado como una criatura nacida de la tierra, capaz de correr con las bestias y luchar con una fuerza que superaba cualquier capacidad humana. Su dualidad recuerda a las narraciones posteriores sobre hombres capaces de transformarse en criaturas salvajes bajo circunstancias extremas. El proceso de transformación de Enkidu se describe como una transición dolorosa y profunda, pues al ser civilizado, pierde parte de su esencia salvaje para convertirse en compañero fiel de Gilgamesh. Esta metamorfosis inversa muestra cómo la humanidad y la animalidad pueden encontrarse en un mismo ser, y cómo estos estados pueden cambiar según la influencia del entorno. Este concepto anticipa el núcleo del mito del hombre lobo, donde la transformación representa un retorno a un estado primitivo e incontrolable. A lo largo de las tablillas se observan referencias a guardianes híbridos que custodian fronteras sagradas y que poseen apariencia humana combinada con rasgos animales. Estas criaturas representan el poder de la naturaleza salvaje y su vínculo con mundos que los mortales no podían atravesar sin riesgo. Su presencia alimentaba el temor y la fascinación que los sumerios sentían por los seres capaces de transitar entre la civilización y la oscuridad. En algunos mitos se describen figuras que se desplazan silenciosamente durante la noche y vigilan los accesos a templos o bosques sagrados. Estos guardianes suelen poseer ojos brillantes, colmillos afilados y un comportamiento que mezcla inteligencia humana con ferocidad animal, creando una imagen que se asemeja de manera sorprendente al arquetipo del hombre lobo. Aunque su función era protectora, los relatos populares transformaron estas figuras en símbolos de poder incontrolable. La idea de la inmortalidad también aparece rodeada de sombras, pues aquellos que buscaban vivir más allá de su tiempo se exponían a fuerzas que alteraban su esencia y los alejaban de lo humano. Algunos relatos mencionan individuos que, obsesionados con vencer a la muerte, realizaban rituales prohibidos que abrían puertas hacia entidades que vivían en la oscuridad. Estas prácticas derivaban en transformaciones que desfiguraban el espíritu del practicante, creando seres incapaces de morir, pero condenados a vagar en soledad y hambre perpetua. Este concepto de una existencia interminable, unida a un apetito insaciable, es uno de los pilares más profundos del mito vampírico. Para los sumerios, la inmortalidad sin equilibrio era una maldición que convertía al buscador en un depredador. Y algunos textos mencionan entidades que necesitaban absorber la energía de otros para mantener su longevidad. Aunque estas descripciones son simbólicas, dejan entrever un arquetipo oscuro que más tarde se convertiría en la figura del vampiro moderno. A medida que estos relatos se transmitían de generación en generación, los detalles se mezclaban con las vivencias de las comunidades y con los fenómenos que no podían explicar. Tormentas repentinas, desapariciones misteriosas, enfermedades nocturnas y comportamientos salvajes se interpretaron como señales de que estos seres antiguos seguían presentes. La línea entre mito y realidad era tan delgada que incluso los registros administrativos mencionan sucesos atribuidos a influencias sobrenaturales. Los sumerios construyeron sus ciudades sobre la convicción de que el mundo estaba lleno de presencias invisibles, y estas presencias tenían el poder de alterar la vida cotidiana de formas inesperadas.
Las criaturas que drenaban la vitalidad y las bestias que rondaban durante la noche se convirtieron en parte integral de su identidad cultural, y su huella perduró mucho más allá de la caída de sus ciudades. Su legado viajó a través de Babilonia, Asiria y las civilizaciones semíticas, transformándose y adoptando nuevas formas hasta encontrar su hogar en los mitos europeos. Los paralelos entre estos relatos mesopotámicos y las leyendas posteriores son tan profundos que resulta difícil pensar que se trate de coincidencias. Las criaturas vampíricas, los seres mitad humanos y mitad animales, y los individuos condenados a existir en un estado intermedio entre dos mundos, comparten características esenciales que parecen tener un origen común en las antiguas civilizaciones del creciente fértil. Lo que hoy llamamos vampiro o hombre lobo pudo haber sido, en su forma más primitiva, una sombra que recorría las primeras ciudades de la humanidad. Mientras exploramos estas conexiones, se vuelve evidente que los sumerios no solo registraron su historia, sino también sus miedos más profundos. Y es en esos miedos donde encontramos el eco persistente de criaturas que, según sus relatos, nunca dejaron de caminar junto al ser humano. A medida que las civilizaciones posteriores heredaron y reinterpretaron las historias sumerias, las criaturas nocturnas evolucionaron y adoptaron características nuevas que se adaptaban a los temores de cada época. Los babilonios, herederos directos de la tradición sumeria, conservaron la idea de entidades que drenaban la esencia vital y de bestias híbridas que recorrían desiertos y montañas durante la noche. Estas figuras siguieron presentes en encantamientos, rituales y mitos que buscaban explicar sucesos que escapaban a la comprensión cotidiana. Los asirios llevaron estos conceptos aún más lejos al consolidar la figura del espíritu agresor, que debía ser detenido mediante conjuros precisos y rituales complejos. Para ellos, la oscuridad era un territorio que pertenecía a fuerzas impredecibles, y la protección contra criaturas nocturnas adquirió un papel fundamental en la vida espiritual. El miedo a la noche se integró a la identidad colectiva, y los mitos antiguos se transformaron en advertencias que señalaban la fragilidad del ser humano ante lo desconocido. Con el paso del tiempo, las historias sumerias cruzaron fronteras y llegaron al mundo semítico, donde entidades como Lilitu se transformaron en figuras más reconocibles, como Lilith, una presencia que aparece en textos hebreos y que más tarde sería reinterpretada en relatos medievales. Su capacidad para alimentarse de los vivos y su vínculo con la noche consolidaron su lugar como uno de los arquetipos vampíricos más antiguos de la humanidad, influyendo directamente en la literatura posterior. Las ideas sobre hombres que se transformaban en bestias también viajaron a través de culturas, adaptándose a nuevas geografías y creencias locales. En tierras montañosas, las transformaciones se asociaron con lobos, mientras que en regiones desérticas adoptaron la figura de hienas o chacales. El concepto de perder la humanidad en favor de un instinto salvaje permaneció inalterado, lo que demuestra la fuerza simbólica del arquetipo que los sumerios delinearon hace miles de años. Durante la antigüedad clásica, estas historias se mezclaron con tradiciones griegas y romanas, generando un nuevo mosaico de criaturas nocturnas. Los griegos adoptaron la figura de seres que devoraban la sangre de los vivos, mientras que los romanos incorporaron relatos sobre hombres que adquirían fuerza sobrehumana durante la noche y atracaban a viajeros desprevenidos. Estos elementos combinaban temores ancestrales y creencias locales, pero siempre conservaban un eco lejano que podía rastrearse hasta las primeras ciudades de Mesopotamia. En la Edad Media europea, los mitos sobre vampiros y hombres lobo adquirieron nuevas dimensiones, influenciados por la falta de conocimiento médico y la proliferación de enfermedades que deformaban el cuerpo y alteraban el comportamiento humano. Estas condiciones reforzaron la idea de que criaturas sobrenaturales acechaban en la oscuridad.
perpetuando temores que ya habían sido registrados por los sumerios miles de años atrás. La figura del vampiro se convirtió en un ser que vagaba eternamente en busca de sangre, mientras que el hombre lobo pasó a ser símbolo de la lucha entre civilización y barbarie. Lo más sorprendente es que, al comparar los relatos europeos con los textos sumerios, encontramos elementos esenciales que permanecen intactos a lo largo de los siglos. La asociación con la noche, la pérdida de vitalidad, la transformación bajo la luna y la lucha constante entre humanidad y bestialidad aparecen como hilos invisibles que conectan civilizaciones separadas por miles de años. Esta continuidad invita a reflexionar sobre la profundidad de los miedos humanos y sobre la manera en que nuestros ancestros dieron forma a criaturas que aún hoy nos inquietan. La persistencia de estos mitos sugiere que las historias nacidas en las llanuras de Mesopotamia no fueron simples supersticiones, sino interpretaciones antiguas de fenómenos que la humanidad no podía comprender. Los sumerios dejaron registrados sus temores con la misma dedicación con la que anotaban inventarios y transacciones, demostrando que para ellos lo sobrenatural era tan real como lo material. Sus relatos se convirtieron en el punto de partida de una tradición que a lo largo de milenios siguió creciendo y adaptándose. Hoy las figuras del vampiro y del hombre lobo han encontrado su lugar en la cultura popular, pero detrás de sus versiones modernas permanece la sombra de las primeras criaturas que los sumerios describieron en sus tablillas. Aquellas entidades nocturnas, alimentadas por la imaginación y el miedo, se han transformado en símbolos universales que trascienden fronteras culturales y temporales. Su origen se diluye en el tiempo, pero su esencia sigue latiendo en cada historia que narra una presencia en la oscuridad. Al mirar hacia atrás, podemos ver que los mitos sumerios no solo hablaron de monstruos, sino de la eterna lucha humana por entender lo desconocido. Las criaturas vampíricas y las bestias metamórficas no fueron simples invenciones, sino manifestaciones del temor ancestral que acompaña a la humanidad desde que encendió sus primeros fuegos. Y aunque los sumerios ya no están, sus relatos siguen vivos, recordándonos que en lo profundo de la noche aún persisten sombras que se niegan a desaparecer. Si te ha intrigado este recorrido por las sombras más antiguas de nuestra historia, te invito a seguir explorando los misterios que nos dejaron las primeras civilizaciones. En Historia Pasada, siempre encontrarás puertas abiertas hacia relatos olvidados, enigmas profundos y ecos que aún resuenan desde la antigüedad. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda que en cada mito antiguo puede esconderse una verdad que aún no comprendemos del todo.